Hola, bienvenidos a esta segunda parte donde continuaremos con el tema de la ansiedad sexual masculina. Buenísimo, entonces vamos a continuar con esto que, generó justamente muchas identificaciones, muchas tomas de conciencia, cosas que de alguna manera siempre estuvo ahí, pero podemos ir evidenciando y hoy vamos a continuar con esta etapa de aprendizaje, de conocimiento en cuanto a las funciones psicológicas en relación con la sexualidad. En este caso, como ya habíamos comenzado, vamos a continuar con la parte masculina. Luego, seguramente estará la parte femenina de todo esto, ¿no? Pero visto desde la biodescodificación, entonces vamos a tener, siempre que hablamos de ansiedad, un fenómeno en el cual vamos a estar refiriéndonos a algo que nos pone como en un estado de alerta, ¿no? En un estado de constante necesidad, en un estado de insatisfacción, de tensión interna psicológica, ¿no? Entonces, en el caso de la ansiedad sexual, ya en el primer video, y si quieren pueden ir a buscarlo y encontrar el primer video, estuvimos desarrollando todo este tema, cómo se manifiesta, dónde se ve, cómo es que se va un hombre dando cuenta de que padece de este tipo de ansiedad. Ahora, vamos a seguir profundizando en esto y el fenómeno de la ansiedad ahora nos va a llevar a poder describirlo ya en mayor detalle. Vamos a buscar el origen de esto. Obviamente en este fragmento que va a durar unos minutos vamos a tener las pistas y después obviamente nos queda llevarlo a nuestra vida y nos queda aprender a detectarlo, ¿no? Entonces, aprendiendo de este tema de la ansiedad sexual, en primer lugar lo que vamos a ver es que ya en una etapa adulta, este hombre evidentemente va a tener un fenómeno que podemos describir como un fenómeno de derivación. ¿Qué es esto de fenómeno de derivación? Como en muchos mecanismos de la ansiedad, la persona que sufre de ansiedad sexual en realidad manifiesta en esta ansiedad sexual algo que en realidad está siendo provocado en otro aspecto de su vida. Es decir, puede que esta persona, además de tener este ideal que desarrollamos en el video número 1 del sexo perfecto, de la pareja perfecta, de la cantidad y la calidad de sexo ideales, y claro, después eso no me coincide con la vida real y toda la fantasía que se genera, pero además de supuestamente no tener esto, ¿sí? No tener ese sexo ideal, también existen en la mayoría de los casos, en muchísimos casos en los que se padece de esta ansiedad, un fenómeno en donde esta persona además tiene otros tipos de estrés en su vida. Además tiene otras cosas en las que siente que no está resuelta, que genera y que también tiene idealizadas y que además de tenerlas idealizadas tiene como pendientes, ¿no? Como sin respuesta, sin resolución definitiva. Entonces, por ejemplo, puede tener un estrés económico, puede tener un estrés familiar, puede tener un estrés laboral. Y en cada uno de esos casos, esos tipos de estrés van a generar que esta persona derive cuando llega a su casa, cuando llega al encuentro con su pareja, en una ansiedad. Porque esa cantidad de energía no respondida, esa cantidad de resistencia, de lucha en cuanto a esos otros ambientes de su vida, se van a ver repercutidos en una necesidad, en un hambre mayor de contacto sexual. Entonces, tenemos también que aprender a reconocer este mecanismo y darnos cuenta cuando este mecanismo estamos usándolo como esa derivación, o sea, me está pasando esta otra cosa familiar, laboral, económica, o de otra índole, puede ser, física también, puedo tener otra cosa, física, un dolor, una tensión de dolor físico, y en algún aspecto, de alguna manera, sin darme cuenta, porque esto es inconsciente, lo voy a manifestar
en este hambre, en este deseo, ¿sí? En ese deseo de contacto en la experiencia sexual. Entonces, ahí vamos a ver, vamos a continuar dándonos cuenta que es un fenómeno de derivación y que cuanto mayor sean los distintos estrés de esos otros ámbitos, mayor también es el hambre. Es decir, cuanto más grande es el estrés que tengo en el otro ámbito de mi vida, que no es el sexual, más vienen a mí, van a venir a este hombre estas ideas, ¿no? De necesito sí o sí este contacto, necesito sí o sí satisfacer este pedido interno. Bien, ahora, en el otro caso, y para continuar con esto, tenemos que reconocer que como la ansiedad sexual es un tipo de ansiedad, vamos a darnos cuenta que ese tipo de ansiedad es una ansiedad que tiene que ver con una herida. Las ansiedades son todas derivaciones de heridas, es decir, tengo una herida, en la mayoría de los casos, cuando estaba grabando mi mecanismo psicológico en alguna parte primitiva de la infancia, en donde he sentido algo que sucedió que no me gustó, que no esperaba, que no tenía respuesta, que no tenía herramientas para expresarlo, ¿sí? ¿Y en qué caso y de qué manera? Bueno, en el caso de la ansiedad sexual, como muchas veces, no digo siempre, pero un porcentaje bastante alto de esa ansiedad sexual es una forma de obsesión, ¿no? Una obsesión con el contacto. Toda herida de obsesión tiene detrás una herida de humillación, o sea, todo mecanismo de obsesión detrás tiene una herida de humillación. ¿Y qué es una herida de humillación? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona tiene una herida de humillación? Bueno, la persona que tiene una herida de humillación tiene constantemente la necesidad de demostrar que es más capaz de lo que fue ayer y más capaz que los que tiene alrededor, ¿sí? Más capaz comparado con las personas que tienen en su entorno. Entonces, eso es en general. Ahora, llevado a la ansiedad sexual, esa obsesión por el contacto viene de esta herida de humillación interna, en donde como tengo la herida de humillación, ese otro ámbito en mi vida que no está resuelto, que me genera estrés, que yo idealizo y que no me coincide con lo que quiero, ¿sí? Donde la cosa va mal, genera que esta persona ve ese ámbito a través de su herida de humillación, se vuelve obsesivo y se siente incapaz. Porque ya dijimos, la herida de humillación hace que necesite demostrar mi capacidad y si algo va mal está diciendo que soy incapaz. Y para huir de esa sensación de incapacidad es que aparece este mecanismo de derivación hacia lo sexual. Es como una forma de tratar a través de un mecanismo muy primitivo, que es válido, existe, por más que sea primitivo, sigue existiendo, en el cual esta persona, esa vocecita que grabó en su herida de humillación, le genera una enorme cantidad de tensión psicológica por no poder, no tener el permiso de ser incapaz, ¿sí? Y de vuelta, no es que esta persona sea incapaz, es que evidentemente tiene que aprender algo, alguna nueva habilidad para poder dar respuesta a esa circunstancia que tiene. Entonces, esas heridas de humillación suelen ser marcadas en la infancia. Es muy frecuente que una persona que tenga una herida de humillación luego sea un padre o una madre que genere esta misma herida en sus hijos. No siempre es de esa manera, pero es una posibilidad muy frecuente. Entonces, en ese caso, tendremos que buscar en donde nos hemos sentido burlados, avergonzados, humillados, ¿sí? Donde alguna persona en nuestra memoria, quizá en una memoria emotiva, quizá no la vemos al principio, tenemos que estar de alguna manera relajados en un estado de atención hacia nuestra memoria, hacia nuestra historia, en donde vamos a ver cómo justamente empezamos a descubrir esas pequeñas
pequeños eventos en donde nos hemos sentido avergonzados, en donde nos hemos sentido burlados por otra persona, en donde hemos sentido esa necesidad de demostrar que puedo, de esa necesidad de que alguien ha dicho, mira, mira qué incapaz que es, mira, esto no le sale. Alguien que nos ha marcado mucho los errores y muy poco los aciertos. Entonces, una vez que detectemos eso, vamos a ir a la raíz de esto. Vamos a ir descubriendo cómo es que en este caso este hombre tuvo esa herida de humillación en donde en una etapa muy infantil tuvo esa herida de humillación y a partir de ahí fue generándose una forma de ver el mundo en la que va a tratar de huir de la vergüenza a través de ser siempre el súper capaz. Cosa que claramente es un ideal, en muchas cosas lo logrará y en otras no. En otras tendrá cosas que aprender para llegar a esas capacidades que anhela. Pero este mecanismo no suele dejarnos tranquilos hasta que no lo vemos. Y es que ahora descubro, tengo una capacidad, puedo empezar a lograr cosas y de repente viene el automatismo y me dice, bueno, ahora necesitas hacer otra cosa. Y eso que antes era el anhelo, ahora ya es una realidad, pero después anhelo otra cosa y sigo sintiéndome incapaz porque constantemente este mecanismo automático no me reconoce los aciertos, solo los errores. Así como grabé esa vocecita de algo o de alguien o de alguna circunstancia cuando estaba más pequeño, ahora de grande ya lo uso como una forma de opinar sobre mí mismo. Así que, para hacerlo simple, siempre que hablemos de la ansiedad, vamos a hablar de un fenómeno en muchos casos de derivación y lo importante es encontrar aquella herida de humillación y empezar a permitirnos entender cómo es este proceso de aprendizaje, ¿no? Cómo es esto de aprender a aprender, cómo es esto de aprender a desarrollar algo nuevo en nuestra vida o a terminar de hacerlo bien, algo que veníamos haciendo hace mucho, y paralelamente de aprender este proceso, también aprender a tratarme bien mientras estoy aprendiendo, mientras no lo sé, tengo que aprender a hacer una buena convivencia, una buena relación conmigo mismo. Y claro, una vez que eso está, el mecanismo deja de derivar hacia ese lugar y esa ansiedad empieza a decrecer y decrecer y decrecer. No es que a esta persona ya no le interesa el sexo, no, es que lo vive de una manera más sana, es que vive un contacto mucho más amoroso, mucho menos mecánico, mucho más de realmente como un contacto y menos como esa necesidad, ese hambre que no lo deja en paz. Así que bueno, espero que esto les sea muy útil. Ante cualquier duda tienen todas nuestras redes sociales. Ante cualquier duda pueden solicitar una consulta o si sienten o conocen o han visto a alguien que viva o que haya transitado por esto, pueden enviarle este video y esperamos que esto les sea muy útil. Nos veremos en la próxima entrega y muchísimas gracias.